comentaba que me emociona mucho cuando planeamos un servicio los domingos y empezamos a meditar en el pasaje que se va a estudiar el próximo domingo, personalmente cuando me toca dirigir. Y mis hermanos también hacen eso. Si es que por ahí te involucras en las actividades del servicio a Dios, en la dirección. Y vemos el pasaje que se va a estudiar el próximo domingo. Hacemos una revisión del pasaje y con base a eso planeamos los cantos que se van a entonar. Y es que todos los cantos que estuvimos entonando van enfocados a la predicación de esta mañana, a la enseñanza de esta mañana. Y bueno, ya hemos leído el pasaje, ya lo hemos quizás leído en nuestras casas. Y a Dios gracias porque podemos tener palabra de Dios en este domingo. Creo que ya está, ¿no? Creo que ya. Ok, gracias. ¿Les parece si oramos y le pedimos a Dios dirección? Porque yo estoy bien perdido. Padre, gracias te damos porque podemos venir nuevamente a tu iglesia, a tu templo, al lugar que tú escogiste, para que como iglesia vengamos a pedirte que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos, que tu Espíritu Santo, Padre, literalmente se pasee en nuestros corazones y haya un despertar a la voluntad que tú has planeado de antemano para nuestras vidas. Padre, te necesitamos tanto que humanamente, personalmente, me siento incapaz de poder predicar. Solo a través de tu Espíritu Santo, solo a través de tu obra, que cuando abrimos tu palabra podemos encontrar riquezas, Padre. Ayúdanos, Padre, a encontrar esas riquezas que tú has dejado para este día. Ayuda a mis hermanos, que nos podamos concentrar y que podamos deleitarnos en tu palabra, en tu verdad. Y Dios, en todo momento tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Toma tu lugar. El pasaje de hoy está bien estructurado de tal manera que está muy fácil, muy entendido, la historia está muy sencilla. Y cuando lo estaba leyendo, ¿y qué rescatamos de este pasaje? Es la cuarta defensa de Pablo. Recordamos que Pablo había llegado de su ¿cuál viaje? ¿Cuál viaje había llegado a Jerusalén? El tercer viaje. Había llegado a Jerusalén, ¿a qué? A llevar unas ofrendas a sus hermanos de Jerusalén. Y lo dice el capítulo 24, el pasaje que estudiamos hace 8 días. Lo dice el capítulo 24, que llevaba unas ofrendas. Y en ese transcurso de llevar las ofrendas y encargarle el apóstol encargado en esos entonces de la iglesia, que fuera a llevar al templo ofrendas también, y juntamente con él algunas actividades meramente religiosas, nazarenas, de cumplir ciertas leyes, se llevó a unos para que fueran purificados. Y en esos entonces ya estaba por terminar el procedimiento, porque no era un día, eran 4 días de esta actividad. Y advirtieron los judíos de Asia, lo comenta el capítulo 21, que advirtieron que ahí estaba Pablo
Pablo el que estaba distorsionando la ley judía, Pablo el que estaba distorsionando toda la estructura de los fariseos, de los sacerdotes que estaban gobernando en esos entonces. Y entonces se arma una revuelta, se arma la revuelta y apresan a Pablo. Apresan a Pablo y se lleva a cabo una posible sentencia para Pablo porque es acusado. Más adelante es acusado con el Sanedrín. Después, como no pudieron que demostrar esos acuses, no hubo pruebas que le evidenciaran verdaderamente que estaba en contra de tres puntos que iba en contra. Una, que iba en contra del orden del pueblo de Israel. O sea, si iba en contra del orden y alteraba la paz, pues iba en contra en esos entonces de Nerón, que era el que estaba en Roma gobernando todo. Iba en contra de que había llevado a unos gentiles y los había introducido al templo y claramente los gentiles no podían entrar al templo. Por cierto, muy tajante, eran bien cuadrados los sacerdotes, los fariseos, que había solamente una sección para mujeres y para gentiles. Ahí podían entrar. Pero lo acusaban de que habían entrado hasta el templo. Y bueno, esta acusación, pues no hubo pruebas para que el apóstol Pablo pudiera ser sentenciado a un juicio que los judíos querían volver a hacer. Y volver a hacer porque primeramente lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo estuvo totalmente a cargo de los judíos. Posteriormente, Esteban, ¿se acuerdan? Que fue apedreado, uno de los primeros mártires. Y tenían esa idea de terminar con Dios mismos. Irónicamente, ellos adoraban al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. Pero no reconocieron al Señor Jesucristo. No reconocieron que el Señor Jesucristo era el Señor que estuvo al pendiente del pueblo de Israel desde que salen de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida. Más adelante, después de Esteban, de la muerte, ¿a quién también matan? ¿Se acuerdan? A Jacobo. A Jacobo también lo matan. Y querían hacer exactamente lo mismo con Pablo. Exactamente lo mismo. Bueno, este pasaje es exactamente también lo mismo que lo que se vio en el estudio de hace 8 días. Igual, idéntico. ¿Por qué? Abran su Biblia. Porque Pablo es llevado ante un consejo donde debe ser enjuiciado por estos acuses que tenían el pueblo los judíos contra Pablo. Hay un líder que representa la ley y que él puede dar sentencia o puede dar la absolución de no hay nada, no hay delito que haya cometido el apóstol Pablo. Y entonces vemos un asesinato planeado ¿ya están en el capítulo 25? ¿Ya están? Un asesinato planeado del 1 al 5. Del 1 al 5. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea
donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Vemos el asesinato planeado, nuevamente ellos decidieron voluntariamente no descansar y no comer, lo vimos en el capítulo 24, no descansar y no comer hasta ver a Pablo muerto. Bueno, ¿esto qué tiempo tuvo? Nos vamos a regresar a eso. Después las acusaciones lo vemos en el capítulo 6 y 7, la primera parte de 7, dice, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venida, por cierto, mis hermanos, yo tengo una duda, ¿cómo se dice? ¿Cesarea o cesárea? ¿Cómo se dice eso? ¿Cesarea? Porque cesárea es... Gracias. Ese era mi conflicto. Cesarea, gracias. Entonces, y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Otra vez, lo mismo, de hecho este pasaje lo vamos a terminar rápido, porque es exactamente lo mismo que pasó con Festo, el gobernador que estuvo antes de lo que pasó con Félix. Lo que pasó con Félix, el gobernador que estuvo anteriormente. Ahora está Festo. Entonces vemos aquí las acusaciones y tampoco hay pruebas. Tampoco hay ninguna prueba. Y toma nota en esto, porque me voy a regresar a aplicar directamente con esto. Ahorita lo que quiero es que entendamos la historia y nos vamos a regresar poco a poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué enseñanza quiere? ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas. ¿Lucas le escribe a quién? No me digan, ¿en serio? ¿A quién le escribe esta carta? A Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo, le dice, ¿no? No se me duerman, familia. No se pierdan, porque esto de la intención, el propósito de la carta va muy ligado para nuestras vidas. Entonces, Lucas aquí advierte algo que se repite, pero aún así lo escribe, aún así lo redacta. Bien hubiera podido hacer Lucas y decir, bueno, vino Festo y sucedió lo mismo, pasamos al otro punto. No, sino se detiene y redacta este suceso con Festo. No hay pruebas, no hay acusaciones, por lo tanto, ¿Pablo ha cometido un delito? No. Abogados aquí, si no hay pruebas, ¿no hay delito? ¿O sí puede haber delitos si no hay pruebas? Sí puede haber delitos si no hay pruebas. ¿Ok? Ya movieron mi idea. Pero si no hay pruebas y Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿hay delito delante de Dios? Vamos a llegar a eso. El cuarto punto que menciona la historia es con la conclusión a cómo el Espíritu Santo guía a Pablo para una propuesta de ya no ser enjuiciado en ese lugar, sino mandado a otro más grande. Porque quizás Festo o quizás Félix no podían. Y vamos a ver por qué no podían. La apelación de Pablo es propuesta ante Festo y le hizo apelo a César. Apelo a César. Y eso lo encontramos en el capítulo 11, la segunda parte, y 12, que dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nada puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo
habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y esta es la historia. Esta es la historia que Lucas nos comenta en este capítulo 25. Tenían una intención los judíos de matarlo, de despedazarlo. Si estás tomando nota, quiero pedirte que anotes el capítulo 21, 30 al 35, el 23, 10, cómo los judíos tenían un empecinado anhelo por matar a Pablo. Y 40, unos pocos más de 40, lo menciona el versículo 23, juraron bajo maldición que no descansarían hasta ver a Pablo muerto. Y entonces sucede ahí la defensa. Pero para entender, para dar una explicación de la transición, ¿qué onda con Festo y qué onda con Félix? Me gustaría que nos regresáramos al capítulo 24 y lo leyéramos. Y lo vamos a leer para que todos estemos ahí atentos de la lectura y no te pierdas. Y si te hace falta una Biblia, por favor levanta la mano y con gusto te proporcionamos una. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Vale, vamos a leer. Capítulo 24. Lo leemos alternadamente, ¿vale? Yo inicio. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Ustedes? Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda con toda gratitud. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, chequen, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. Y aquí va la defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Guarda este dato, 12 días. Guarda este dato, 12 días. Y si, voy, ahorita continuamos. Y si estás al pendiente de la historia que está haciendo Lucas, es curioso cómo Lucas redacta la historia que cuando llega a Éfeso, y al otro día zarpamos, y así sucesivamente, llega una cronología muy bonita, muy digerible, de tal forma que podemos seguir esa historia cronológica en tiempo y no hay ambigüedad. Pero algo pasa aquí entre la sucesión de Félix y Festo. Continuamos. Ahora sí, van ustedes. Otra vez, todos juntos. O sea, no hay pruebas. Pablo no debía haber estado en la cárcel. Pero ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. ¿Ustedes 14?
teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas. Ahí está el propósito por el cual Pablo llega a Jerusalén. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Si no te pesa subrayar tu Biblia, subraya esto. Porque me voy a detener un poquito en esta parte donde aparentemente no dice nada, pero sí hay mucho que podemos rescatar de esta redacción de Lucas. Cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Él mandó al centurión y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. 24. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. También subraya eso. 26, ustedes. También subraya esto. Muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Chequen, y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, y aquí es donde se quedó mi hermano Mike, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix, ¿qué dice ahí? Congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. De la clase pasada a hoy, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? De la clase de hace 8 días a hoy, en nuestro tiempo. 1 semana, 8 días. Bueno, ¿aquí cuánto tiempo ha transcurrido? 2 años. Podríamos pensar, a ver, 2 años Pablo encarcelado. ¿Qué hace Pablo encarcelado? Y es que a veces la palabra de Dios guarda silencio en algunas cosas. Y estuve investigando un poquito de cuáles fueron las cartas que Pablo mandó y más o menos en qué año las escribió y dónde estaba. ¿Y qué creen? 2 años en la cárcel, en Cesarea, y no escribió absolutamente nada. Y Lucas no nos informa qué pasó en esos 2 años. Solamente dice el capítulo 24, en la última parte, que lo mandaba a traer, ¿para qué? Pues para ver si soltaba un poquito de lana y así ser liberado. Es todo lo que dice. Y te voy a enunciar. Pablo, en esta época, está entre el 58 y el 60
años después de Cristo. Pablo escribe Corintio en el segundo viaje, en el año 50. Escribe en Corintio a los Gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses. Estando en Éfeso, en el tercer viaje, escribe primera de Corintios en el año 57. Estando en Macedonia, escribe segunda de Corintios en el año también 57. Estando en Corinto, le escribe a los romanos. ¿Y se acuerdan cómo empieza Romanos? Que desea ir a visitarlos, ese anhelo de ir. Bueno, estando en Corinto, escribe a los romanos. Pero del 57 al 58, del 58 al 60, 61, hay un silencio. Hay un silencio que Lucas no lo describe. ¿Qué pasa con esos silencios? ¿Qué pasa cuando ni siquiera una revelación? Versículos antes se le aparece el Señor, precisamente después de ser enjuiciado por los judíos, por el Sanedrín, le dice: ten ánimo, porque así como has predicado en Jerusalén, así quiero que vayas a Roma. Es todo lo que Pablo tiene del Señor Jesucristo. Es todo la motivación que tiene Pablo para enfrentar 2 años en la cárcel sin ningún dato. No escribe nada, no se sabe nada. Y es que, familia, así es Dios. ¿O no te ha pasado que a veces pides a Dios y no contesta? ¿No te ha pasado que a veces las circunstancias de tu vida las tienes bien planeadas, de tal manera que tus papás te proporcionan el estudio y dices: voy a terminar 5 años, 4 años voy a terminar, entro a la maestría, entro al doctorado, empiezo a ganar un sueldo pues digno de mí, y empiezo a ver cómo organizo mi dinero de tal manera que voy a procurar tener el mejor auto del año. Por cierto, los autos se cambian cada año, si es que no lo saben. Mejor tecnología, y empiezan a proyectar una esposa, un esposo, cuántos hijos, y idealiza a los hijos, los vas a encaminar en el camino del Señor, en el temor al Señor, y empiezas a planear. ¿Qué van a estudiar tus hijos? ¿Dónde van a estudiar? Probablemente adquieras becas o seguros para que tus hijos, si es que tú te mueres, tus hijos tengan pues la educación chida, ¿no? Perfecta. Estás planeado comprar una casa. Y al final de las cuentas, a esta fecha, dime, ¿cómo te ha ido en tu plan? ¿Se han ejecutado esos sueños que has tenido de planes para que tu vida esté plena? ¿Se han ejecutado? Contéstate ahí mismo. Dios, en su soberanía, a veces calla. Y a veces dice sí y a veces dice no. El trono de Dios está ocupado. Nos podemos, yo estuve muy bombardeado en esa semana estudiando el pasaje y de repente viendo las noticias y sí era una distracción muy cruel, muy crítica, porque empezaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Y todos saben la asquerosidad de la sociedad. Todos saben cómo empezó. En la semana se dieron noticias de Venezuela. Hubo elecciones y hay mucha información que tú te quedas mirando y dices, qué cruel este sistema. Semanas anterior querían asesinar al expresidente, ¿cómo se llamaba? Trump. Querían asesinar, ¿no? Y entonces abres, por lo regular, yo ya superé lo de Facebook,
ya empiezo a ver un poquito más de Twitter, y en Twitter aparece un montón de noticias, y mucha noticia que, aberrante, mucha noticia que te dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Quizás entre en tu mente esta ideología, este pensamiento filosófico que dice que Dios vino, nos creó y se fue. Y ya arréglensela como puedan. ¿Dónde está Dios? Dios crea todas las cosas y gobierna todo para gloria de su nombre. Hay una palabra que yo no la tengo muy pegada y no sé por qué, hasta apenas en la semana advertí que yo no la tengo muy pegada, y es la palabra providencia divina. Y la providencia divina habla de esto. Dice una definición. Tanto la palabra providencia como la palabra proveer viene del latín pro, video, ver de antemano. La providencia implica ser un arreglo cuidadoso preparado previamente para cumplir un fin determinado. Esta es la providencia divina. Y a veces pensamos que la providencia divina no está en tu vida, no está en tus planes, no está en el desarrollo de tu vida. ¿Por qué? Porque somos muy dados, como lo aprendíamos hoy en la mañana, a inclinarnos al mundo. Dice Sujel Michelén, la definición con relación a la providencia divina. Cuando hablamos de la providencia divina, nos referimos al hecho de que Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que ha sido decretado por Él mismo desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, el apóstol Pablo estuvo encarcelado 2 años y estaba platicando con Beto y me dijo que las cárceles nunca han sido nada confortables. Siempre han sido un lugar no deseado. ¿Alguien de aquí ha estado en la cárcel? Bueno, de visita. No es un lugar agradable. Y mucho menos, mi hermano ha estado en la cárcel. Visitado, claro. Mucho menos es agradable cuando tu libertad te la limitan. Creo que podríamos hacer un análisis meramente carnal, meramente humano, y decir, a ver Dios, ¿no será que como que te equivocaste? ¿No será que te olvidaste de Pablo? ¿No será que tienes que volver a pensar el plan del apóstol Pablo? Porque esta parte que les dije que subrayaran, la primera parte de que inmediatamente después y saliendo de este lugar se iba a tal lugar, Pablo así funcionó. Pablo no descansaba. Pablo iba de lugar en lugar a predicar la palabra. No es ¿no estaría Dios desaprovechando la habilidad de Pablo y teniéndolo preso durante 2 años? Nuestro Señor Jesucristo le mandó una encomienda y esa encomienda la ejecutó Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba pasando Pablo. Y vaya, uno podría decir, se quedó 2 años preso simplemente porque al buen amigo Félix se le ocurrió dejarlo 2 años. Por cierto, tribuno Lisias jamás regresó. Por eso le dije que lo subrayaran. No hay informes de que haya regresado y presentara las pruebas para que Pablo fuera absuelto y decir, Pablo, eres libre. No tenemos
pruebas para que se ejecute una sentencia y seas encarcelado muchos años o inclusive la muerte, que es lo que deseaban los judíos, sus hermanos judíos, como lo comenta mismo Pablo. Pero es muy común en nuestras vidas que pase esto. Conocemos situaciones de enfermedad y a veces no te explicas por qué. O sea, a Dios, ¿qué tanto le cuesta? Fíjate un pensamiento meramente carnal que sale de aquí del corazón. A Dios, ¿qué tanto le cuesta sanar a mi hermano Yael? Tiene todo el poder, tiene toda la potestad para decir, Yael sea sano. Pero muchas veces no entendemos qué pasa. Y es que a veces no necesitamos entender las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, sino más bien sujetarnos a ella y hacer lo que hicieron los de Cesarea. Los de Cesarea, cuando Pablo llega a Jerusalén y le dicen, llega un profeta, ¿se acuerdan? Llega un profeta y se ata las manos, se ata los pies y dice, así va a ser encarcelado y amarrado Pablo. Y Pablo se enoja y dice, si he de morir, será porque Cristo así lo demanda. Pero yo iré a Jerusalén. Y entonces ellos atestiguaron y dijeron que se haga no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de este hecho? Pablo estaba ejecutando una voluntad de Dios al final. No vemos a Pablo durmiendo en la celda. ¿O sí? ¿Creen que Pablo estuviera, a ver hasta cuándo el Señor responde? A ver hasta cuándo el Señor viene por mí? ¿Creen a Pablo de esa manera? No, yo veo a Pablo orando y velando. Yo veo a Pablo buscando el refugio de lo que es su Dios, de la grandeza de lo que es su Dios. Y esa es la parte donde Lucas no lo dice, pero toda su palabra lo vemos, lo leemos. Cuando estamos pasando por situaciones como esas, cuando estamos pasando por adversidades que no entendemos y que no encontramos una explicación, lo primero que tenemos que hacer es confiar. Y confiar en la providencia de Dios. ¿Cómo es la providencia? ¿Qué dijimos? ¿Cómo es? Es planeada y es ejecutada. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Esa es la providencia de Dios. Entonces, si nuestra vida ha sido transformada, porque Pablo, ¿quién era? Pablo era un perseguidor. Pablo era uno de los que, si hubiera estado con los judíos cuando crucificaron al maestro, él también hubiera sido uno de ellos. No comenta nada la historia. Pero Pablo odiaba a la iglesia. Pablo odiaba inclusive a Dios mismo, porque no le conocía. No conocía al Señor Jesucristo. Pero una vez que se le reveló, pudo advertir quién es ese gran Dios. Y esa es la parte que nosotros debemos, como cristianos, poner nuestra confianza en un Dios soberano que tiene todo bajo control. El trono no está desocupado. El trono, el que gobierna todo, está ocupado por el Señor Jesucristo. Y Él planea y Él ve tu situación, a pesar de que sientas que, ¿dónde está Dios? No habla, no hay respuesta, no hay cambios. Creo que el camino para confiar en Dios no es simplemente, bueno, Dios sabe lo que hace, listo. No,
Porque te apuesto a que si eso le dices a tu corazón, mañana vas a despertar con el mismo afán y vas a decir, estoy igual, rayos. Tengo que afanarme, como nos decía mi hermano Beto en la mañana, tengo que afanarme por las cosas perecederas, por las cosas que tengo que atender a mi familia, tengo que ver por mis hijos, y bueno, pues algo se tiene que pagar. Y entonces descuidamos las cosas espirituales. Creo que una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es cuando meditamos en los atributos de Dios, es cuando nuestro corazón descansa. Cuando meditamos en la grandeza de Dios es cuando nuestro corazón dice, yo confío en un Dios que tiene todo bajo control. ¿Cuáles son los atributos que tú conoces de Dios? Ayúdenme. Soberano, justo y curiosamente, ¿no? Justo, encarcelado Pablo. Ajá, qué ironía. Pero justo porque él tenía un plan perfecto diseñado para Pablo. ¿Qué más? Poderoso. Y poderoso, es curioso porque a veces cantamos cantos muy emotivos que nos muestran a un Dios poderoso. Y vamos a salir triunfantes. Pero ¿triunfantes en qué, mi hermano? ¿Triunfantes en tus deseos? ¿Triunfantes en tus anhelos? ¿O triunfantes en los planes que Dios ha diseñado de antemano, providencia divina, para ejecutarlos y darle la gloria a Dios? Nuestro Dios es como el capitán del barco. Un capitán del barco no toma el timón si no ha aprendido. Bueno, nuestro Dios es como un capitán del barco. Nuestro Dios, nadie le enseñó. Él está siempre preparado para cualquier navegación. Nunca llega tarde. ¿Y nosotros? Nunca está cansado. ¿O sí? ¿Se cansa nuestro Dios? Nunca se fatiga. Nunca duerme. Es más, nuestro Dios no es ese Dios que algunos dicen Diositos. Me causa un poquito de incomodidad cuando mis alumnos estamos comentando de Dios y en forma diminutiva y en forma de cariño dice Diosito. Nuestro Dios no es un Diosito. Nuestro Dios es un Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es temible. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es bondadoso. Y cuando advertimos eso, la angustia desaparece. Cuando advertimos que nuestro Dios tiene control de todo y vemos todos los atributos, nuestra angustia desaparece. Y entonces hay paz en nuestro corazón. Dice Filipenses 3:1, doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo por vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. En mis prisiones, Pablo, siendo prisionero, esta carta, por cierto, Filipenses la escribe ya en Roma, encarcelado. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo. ¿Cómo? De cómo os amo con todo vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, chequen, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo es tu meditación? ¿Sí meditas en los atributos de Dios en el día? ¿O te dejas llevar por ese afán de tu vida, de tu entorno, de tus enemigos? Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria
y alabanza de Dios. Esta es la providencia. Esta es la providencia. Dios planea, Dios ejecuta y Dios tiene control. Y está supervisando ese plan. Lo está supervisando. No hay, dice, me encanta Sproul, no hay ni un átomo, ni un átomo. ¿Sí saben qué es un átomo? Recordemos de las clases de primaria. ¿Qué es el átomo? ¿Qué es? Es la partícula más pequeñita que se puede dividir. Más pequeñita. Bueno, no hay un átomo que no esté controlado por Dios. No hay ni uno. Así que, sí, Lucas sí nos hace ver aquí que la providencia de Dios se ejecuta de acuerdo a los planes que Dios tiene para con nosotros. Y no hay silencio, no hay silencio. Solo que a veces somos impacientes y no nos podemos a reflexionar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Mandar primeramente a su Hijo Jesucristo por nosotros, en rescate por nuestra perdición y dar su vida por nosotros. Si tienes en mente de estudiar los atributos de Dios en casa y ver lo grande y lo majestuoso y lo maravilloso que es nuestro Dios, te lo aseguro que tú estarás en paz. Te lo aseguro que tus angustias desaparecerán. ¿Por qué te angustias? Pues porque no tienes a Dios morando en tu corazón continuamente, porque no reflexionas en Dios. Por eso te afanas. Por eso la angustia y a veces la depresión y a veces el enojo llega de tal manera que no te lo explicas por qué pasan las cosas. Pero Dios tiene control de todo. Dice Salmos 4. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que las de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y todos lo conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el que recitan todas las noches. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiadamente. Te cuenta Lutero, tiene a su esposa, Lutero se casó. Y un buen día, cuando a Lutero no le cuadraban las cuentas de la felicidad y de la tranquilidad y de la angustia y el pesar, y estaba malhumorado, se despierta y ve a su esposa y está toda de negro. De negro. Y como estaba distraído y afanado en su problema, Lutero nos dijo: pues quién sabe qué le pasa. Pasó el día, pasó el siguiente día, segundo día, tercer día, cuarto día, y le dijo: bueno, ¿tu mujer qué tienes? ¿Por qué de negro? Porque todos los días vestía de negro. ¿Qué creen que le dijo la esposa? Le dice: pues es que así estás, así está tu semblante, así está tu forma de responder, así está tu angustia, así, como si tu Dios estuviera muerto. Vaya, qué enseñanza, porque a veces actuamos así. Pensamos que Dios está muerto, que Dios no controla todo y que Dios está distraído de nosotros. Y se imaginarán qué pasó después. Y estas son la parte que Lucas quiere enseñarnos, que confiemos en Dios. Las otras dos partes que quiero que reflexionemos es en cuanto a las acusaciones y por último en cuanto a la actitud de Festo. Vamos. Llegando pues Festo a la provincia, estamos en 1. ¿Ya estás conmigo? 25:1, gracias Lupita. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él con gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Vean la astucia de estos judíos, empecinados en matar
a Pablo, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió. ¿Esto cuánto tiempo había pasado? Ya 2 años, ¿no? O sea, 2 años y estos judíos no se habían quitado del corazón de matar a Pablo. Seguían empecinados en eso. Y Pablo nuevamente enfrentándose a ellos confiando principalmente en su Dios, pero en este traqueteo del conflicto que ellos tenían contra Pablo. Preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y teniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon y los judíos que habían venido a Jerusalén presentaron contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, otra vez, ¿qué? No podían probar. Las cuales no podían probar. Y de nuevo Pablo ve la muerte, la muerte inminente, la muerte oliendo inclusive, porque estos judíos tenían esa encomienda. Dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, en Mateo 5:11, y os persigan y digan cosas de mal contra vosotros, mintiendo. Qué gozo es cuando nos acusan que somos cristianos. Qué gozo cuando nos acusan que compartimos, que somos los que conocemos la verdad. Porque el gozo no es terrenal, sino el gozo es celestial. Y entonces este gozo celestial nos confirma un hecho, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino es de otro. Y es el que ha preparado Dios de antemano. Pero, por otro lado, qué tristeza, lo contrario, qué tristeza si a los cristianos son acusados por actos que verdaderamente han hecho. Pablo tenía la conciencia tranquila. Y Pablo podía testificar y dice: no he hecho nada de lo que ustedes me acusan. Pero ¿qué pasa cuando sí nos acusan? ¿Qué pasa cuando sí nos señalan y dicen: es que sí, tú has cometido esto, esto y esto? Y sin duda es una tristeza al gremio cristiano, porque esto va en contra del evangelio, esto va en contra de nuestra fe, esto va en contra de lo que predicamos, de lo que testificamos. Y si se queda ahí, qué cruel más. Porque una de las cosas que Dios nos ha mandado es de que rescatemos a nuestro hermano y lo saquemos de ese problema. Porque no es el objetivo de acusar y decir: es que tú has pecado, es que tú has fallado, es que tú no has cumplido. El problema es cuando no aceptamos esas acusaciones y no te arrepientes y no confiesas tu pecado y no encuentras el Salvador, no encuentras ese refugio, esa tranquilidad, esa paz que tu alma anhela. Y es muy común que los cristianos, cuando estamos de repente muy apegados a la carnalidad, como mi hermano Beto lo decía en la mañana, y nos alineamos al mundo, y nos cuesta trabajo desprendernos de cosas que nos dañan para nuestra integridad. Es muy común que no admitamos ese pecado, ese acuse, cuando sí hay pruebas, y nos excusamos, ¿no? Muchas veces nos excusamos, muchas veces decimos: es que
pues es que yo estaba ahí y pum, cayó y fui víctima. Y te empieza a justificar. Y dices, pues no me quedaba de otra. Era mi única oportunidad para lograr mi venta del año. Las circunstancias me obligaron a esto. Y es que esto pasó desde Adán, ¿se acuerdan? Cuando Dios busca a Adán y le dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y luego empezó Adán y dice, es que la mujer que me diste. No admitimos nuestro error, no admitimos nuestra falla, no admitimos que estamos ofendiendo a Dios, no admitimos que ese pecado está rompiendo tu relación con tu familia, con tus hijos, con tu entorno. Nunca, dice un teólogo, nunca debes echar a perder una confesión de pecado por una excusa. Nunca. O sea, no te excuses pensando que no te va a pasar nada, porque Dios es justo y Dios nos va a mandar a traer y vamos a entregar cuentas. Y delante de ese Dios santo vamos a entregar cuentas de esas acusaciones que sí hay pruebas. ¿Y qué pasa si he cometido, por otro lado, qué pasa si he cometido pecado y no hay pruebas? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que en lo oculto, donde nadie te ve, donde no le entregas cuentas a nadie, ahí está la maldad? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo, si es que mora en ti, el Espíritu Santo que te sella, que es el sello, que son las arras de nuestra herencia, que nos garantiza que verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que te puede redarguir y puede decirte, has fallado en esto. Y arrepiéntete y ven a Cristo. Cuando Él venga, decía Juan, Jesucristo en el Evangelio según San Juan, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si no tienes pruebas, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice, has fallado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y como nos decía mi hermano, si vas hacia ese camino, pero ese camino, el Espíritu Santo te está diciendo, no vayas ahí, da la vuelta de 180 grados, totalmente opuesta, y acércate a Dios. Así que tenemos tres acusaciones, tres posibles acusaciones aquí que Pablo no tenía de qué preocuparse, confiaba en Dios y seguía a Dios y honraba a Dios. Y su afán era ir a Roma y testificar a los de Roma. Pero tenemos tres tipos de acusaciones. ¿Lo recordamos? El que nos acusan porque nos han visto, tienen pruebas. El que nos acusa aunque no tengan pruebas. O el que nos acusan y ese acuse trae tanta tristeza que nos lleva al arrepentimiento o nos lleva a la justificación, nada más. Último punto, con esto termino. Festo. En el caso de Festo, ¿qué tenemos con Festo? Era el nuevo gobernador, había sido mandado a traer Félix. Félix, por cierto, hizo muchas cosas no agradables delante de Nerón y por eso fue mandado a Roma. Esto no lo dice la palabra, esto lo dicen los historiadores. Y entonces Festo ocupa el lugar de Félix. Y este puesto es un puesto que aparentemente uno podría decir es un puesto que Dios pues no tiene control.
porque hay mucho desastre, porque ven sus beneficios propios. Y lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestros gobernantes, que no hay esa justicia que realmente anhelamos, que realmente deseamos. Y es un puesto que no se le da a cualquiera, pero Dios no está distraído de ese puesto, porque Dios inclusive hasta gobierna ese puesto. Y tanto que gobierna, también se interesa por ellos. Checa. Hechos 9, ve conmigo a Hechos 9 para que te despabiles un poquito si es que el sueño ha invadido tus ojos o tu alma. En Hechos 9, del 10 al 15, dice, ¿ya lo tienes? ¿Sí? Léelo conmigo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la calle de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderle a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque, checa esto, porque, y subráyalo, porque instrumento, ¿qué dice? Escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a quiénes? A los gentiles. ¿A quién más? A los reyes. ¿Y a quién? Pablo tenía 3 encomiendas de llevar el evangelio a los gentiles, y de hecho se fue a los gentiles y estuvo en su primero, segundo y tercer viaje llevando el evangelio a los gentiles. A los reyes, y aquí vemos a Festo, y aquí vemos a Félix, escuchando el evangelio, pero vemos una respuesta de parte de Festo y de Félix, que muchas veces se parece a las respuestas que en las iglesias a veces tenemos. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y checa la actitud tanto de Festo como de Félix. 24, regrésate al 24, 27. 24, 27. ¿Estás? Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix, ¿qué dice? Congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix escuchó el evangelio. Félix oía el evangelio, pero no permitió que llegara a su corazón. ¿Qué pasó con Festo? Pero Festo queriendo ¿qué dice? El 25:9. Pero Festo queriéndose también ¿qué? Congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén? Y bueno, la historia la cuenta Lucas. Mi hermano leía unos pasajes que también los tengo acá. Y esta aplicación de Festo y de Félix, quiero que vayas a la clase de la mañana y atiendas esto. Dice Santiago 4:4, que lo leía también. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Festo y Félix se aliaron con los judíos. Los judíos han tenido un odio contra Dios. Es curioso porque a los judíos los catalogamos como un pueblo escogido, un pueblo que Dios está cuidando, un Dios que tiene soberanía bajo todos, pero como que tiene un amor predilecto para el pueblo judío. El verdadero judío es aquel que sujeta
al Señor Jesucristo. Festo se alía, se deja seducir por estos judíos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Festo estaba marcando su línea y estaba diciendo: Dios no, judíos sí, el mundo sí, la paz que puedo yo gobernar, esa me interesa, pero la paz celestial, esa no. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No ames lo corrupto, no ames lo perverso. Es más, ponle un candado, ponle un stop. No sé qué decisión hayas hecho esto ante los Juegos Olímpicos. Si estás al pendiente de esa noticia, si estás al pendiente de los Juegos, pero verdaderamente eso está en contra de Dios. Familia, hay que discernir qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le molesta. ¿Qué onda con tu trabajo? ¿Qué onda con tus oficios? ¿Cuánto cedes? ¿Cuánto cedes al mundo? ¿Cuánto cedes a la voluntad de Dios? Tus costumbres, tus vicios, tu trabajo, como lo mencionaba mi hermano, evitan buscar la presencia de Dios. Tus prioridades, afanosos de este mundo, evitan venir los jueves de oración. ¿Qué es tu vida? Si tu vida no la centras en lo que Dios ha hecho y Dios está haciendo, al final vas a terminar afanoso y vas a terminar cargado y fatigado. Y no vas a encontrar paz. Y no va a haber alivio, porque no conoces a un Dios poderoso, porque no conoces a un Dios bueno y misericordioso, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que duela el problema, de que a pesar de que no hay respuesta en nuestras oraciones, Dios está presente y Dios está gobernando. ¿Qué evita buscar a los tuyos? ¿Qué te evita venir a las reuniones? ¿Qué te evita amar a tu familia? ¿Qué te evita amar a tu esposa? Honrar a tu marido, educar a tus hijos. ¿Qué evita? Las distracciones de este mundo, las redes sociales, el Netflix. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol, el mismo apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Huye de esto. Huye de esas cosas que te están alejando de Dios. Porque un día vamos a ser llamados a cuentas. Un día que ni tú te lo esperas. Y puede ser mañana, y puede ser al rato. O tú controlas tu vida, tú controlas tu respirar, tú controlas que planeas vivir 60, 80 años y también has planeado que ninguna enfermedad, con buen intelecto, y cuando llegas a los 85, ¡pum!, cerraste los ojos. Listo. ¿Planeas eso? No. Primeramente, eso depende de Dios. Y en segunda, puede que tu vida sea reclamada al rato, mañana, en unos pocos días. Festo tuvo 2 años. Murió 2 años después de que Pablo fue llevado a Roma. Y no hay mención ni de Festo ni de Félix que se hayan arrepentido. Oyeron la palabra, escucharon la palabra. Félix, ¿cuánto tiempo creen que escuchó la palabra cuando lo venía a mandar y decía: a ver, ¿cómo nos vamos a arreglar? Pablo, dime, ¿cuánto tienes? No creo que Pablo, con ese afán de publicar el evangelio, diga: a ver, Pablo, si vienes con lo mismo, ya me voy.
No, sino en cada intento le predicaba la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando este mensaje de arrepentimiento, de perdón, de pecado, de confesión? Termino con esto y quiero que te pongas de pie. Salmos 24. Salmo capítulo 24. ¿Lo tienes? Del 3 al 6. Salmo capítulo 24, del 3 al 6. Todos juntos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú haces grandes cosas a través de ella. Y es el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar cada vez más en ti. Al instante que meditamos en tu soberanía, en tu grandeza, en tus atributos, Padre. Padre, ayúdanos también a responder a las acusaciones. Que si he cometido algún pecado, que si hay acusaciones o no las hay, Padre, y hay pecado en nosotros, ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos a decir como el salmista, sí soy perverso y soy asesino. Padre, ayúdanos a reconocerlo, pero también ayúdanos a confesar nuestro pecado y a tener la seguridad de que tú nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a mis hermanos que los digo con fe, que han escuchado una y otra vez tu evangelio y no han visto la grandeza de tu evangelio, Padre, haz obras maravillosas en ellos y crea en ellos un corazón contrito y humillado. En Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.